Hola a todos de nuevo, bienvenidos a esta presentación de Claudio. Mientras vayan ingresando, por favor les pido que vayan apagando sus micrófonos. Y bueno, les voy a contar un poquito de Claudio, que nos va a presentar esta noche. Claudio Lanis estudió en el Instituto de Hebreo, estudió después mecánica automotriz, y este interés por el tema de la Segunda Guerra Mundial partió totalmente autodidacta, estudiando libros, etc. Y luego, para formalizar estos estudios, eh, ingresó a estudiar un diplomado en la Universidad de los Andes de Historia Contemporánea, y actualmente cursa un magíster también en la Universidad de los Andes de Ciencias Políticas. Claudio, si estás por ahí. ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Ok, aquí estamos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero darle la bienvenida a todos los que están conectados y agradecerle a Nati por su presentación. Demasiado buena la presentación para los méritos que tengo. Bueno, esta presentación lleva por nombre, como se ve ahí en la primera lámina, Holocausto y Modernidad. Y el hacer esta charla con este nombre y con este tema surge como por una interrogante. Y la interrogante es, ¿cómo fue posible que en un país desarrollado, cuna de grandes pensadores, artistas y científicos, muchos ganadores de premios Nobel, se llevaron a cabo un crimen de la magnitud del Holocausto? ¿Cómo fue posible que en la Europa liberal de la democracia se desarrollaran ideologías totalitarias que permitieron que se perpetrara el Holocausto? Si bien para explicar el Holocausto hay varios factores que se pueden usar, ocupar y que responderían a esta interrogante, me pareció que en esta oportunidad podría ser una novedad o una mirada distinta, que esto fue posible gracias a la modernidad. Y para eso he preparado esta charla. Y cuando me refiero a modernidad, me refiero a la modernidad del siglo, de inicios del siglo XX. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, a pesar de que vamos a hablar sobre la modernidad, vamos a irnos un poco atrás, porque es importante tener claro algunos conceptos que nos permitan entender lo que sucedió en Europa. Y para eso, lo primero que vamos a hacer es ver qué es el antisemitismo. Y una definición de antisemitismo es la que está puesta acá en la lámina y que en el fondo es el odio al judío como grupo o al judío como concepto religioso, político, económico y racial. Si ustedes se fijan bien, yo coloqué entre paréntesis, y no lo leí, antijudaísmo. Bueno, a mí me parece que el antisemitismo como tal no existe. Yo no conozco ningún antisemita que sea antiárabe, que también son semitas, o a un antisemita que sea antiarameo. La palabra semita hace referencia a pueblos de la Mesopotamia antigua, cuyo lenguaje era el idioma de base semita. Y en eso entran los árabes, los judíos, los arameos, incluso hasta los etíopes. Entonces, como yo no conozco ningún antisemita que sea antiárabe o antiarameo, lo correcto es decir antijudío. Y esto los nazis lo tenían muy claro. Los nazis nunca hablaron del antisemita, sino que directamente del antijudío. Y de hecho, Hitler se junta dos veces, el año 39 y el año 40, con el gran mufti de Jerusalén, Amin Asawini, y en las dos reuniones, la del año 39, Hitler le expresa claramente la expulsión y exterminio de los judíos va a ser más allá de Europa, haciendo alusión al Medio Oriente, y el año 41, cuando ya está en pleno funcionamiento la solución final,
el Mufti le dice a Hitler que puede contar con él para reunir a todos los judíos de la región. Pensemos que en esa época la idea era que los ejércitos del norte de África, de Alemania, y que bajaban por el Cáucaso en Rusia, se juntaran en el Medio Oriente, digamos, y eso hubiera sido la participación de estos semitas, ¿sí?, que ayudaban a los judíos, o sea, a los nazis. Entonces, ya tenemos claro que en el fondo el antisemitismo no es otra cosa que el odio al judío y no a los semitas en conjunto, aunque se ocupa hoy claramente el término antisemitismo para referirse al antijudaísmo. Pero el antisemitismo o el antijudaísmo se manifiesta en tres grandes grupos, que son los que vamos a pasar a ver ahora. Y el primero es el antisemitismo histórico-religioso. Y aquí en este grupo entra lo que nosotros conocemos como el antijudaísmo en relación a los judíos por parte de la Iglesia, ¿cierto? En que en la época antigua los hechos naturales incluso no tenían una explicación científica, por lo tanto todo era cargado a la fe o a incluso escritos antiguos que no podían ser debatidos, eran como se presentaban. Y cualquier cosa que atentara contra este orden que estaba establecido, eran culpados los judíos. Y esto tenía que ver también porque había una competencia, entre comillas, entre la nueva fe y la antigua fe. Yo necesito tener clientes a mi nueva fe, por lo tanto, culpo a los judíos de cualquier cosa. Y partiendo por, digamos, se culpa a los judíos por la muerte de Jesús. Y después, a lo largo de la historia, la peste negra es culpa a los judíos. Si desaparecía algún niño en alguna parte, fueron los judíos, y eso traía como consecuencia violencia de todo tipo. Y esto, digamos, su máxima expresión es en la época de la Inquisición, en donde ya los judíos son abiertamente, digamos, perseguidos por la Iglesia, y eso sigue hasta lo que se podría considerar la época moderna. Un segundo tipo de antisemitismo o antijudío ya corresponde a una época moderna. Estamos en plena, digamos, Segunda Guerra Mundial, o hablamos del año 33 en adelante, en donde se crea un nuevo antisemitismo, y este es el antisemitismo racial. Es decir, los judíos son una raza y no son un pueblo. Por lo tanto, yo debo separarlos del resto. Acá hay que decir algo: los judíos no somos una raza, somos un pueblo. Sería muy difícil para un nazi de esa época explicar hoy día cómo es posible que haya judíos blancos y judíos negros, si fuéramos todos una raza homogénea. Por lo tanto, bueno, es una explicación que los nazis nunca pudieron dar, y como no la podían dar, y tenían que separar a los judíos del resto, inventaron el antisemitismo racial. Y eso provocó que a los judíos se les separara, se les distinguiera, se les indicara. ¿Ok? Y un tercer manera de antisemitismo o de oposición al judío es totalmente en la modernidad actual, y que es el antisionismo. El sionismo, los judíos siempre han sido sionistas, desde la expulsión de los judíos desde Judea del año 70, después de la era cristiana, los judíos siguieron siendo sionistas, pero podríamos decir de un sionismo espiritual. En todas las festividades los judíos dicen el próximo año en Jerusalén, el retorno a Sion. Nunca terminó esa conexión entre los judíos, el pueblo judío y la tierra. Por lo tanto, siempre existió el sionismo. Lo que sucede después es que en el siglo XIX aparece lo que se conoce como el sionismo político, que no es otra cosa que es la autodeterminación del pueblo judío. Entonces, yo digo que como el sionismo es parte integral, es parte del judaísmo, es parte del judío, oponerse a ello es oponerse al judío. Por lo tanto, es una manera moderna de manifestar el antisemitismo. Entonces, ya que tenemos estas tres, digamos, maneras de anteponerse al judío o al judaísmo, podríamos empezar ahora a ver en realidad
¿qué pasó con el modernismo? Y antes de eso quiero aclarar algo. Para algunos historiadores, el modernismo comienza con el descubrimiento de América. Para algunos filósofos, el modernismo comienza con el término de la Edad Media y las nuevas ideas del Renacimiento. Para nuestros efectos, y yo soy, digamos, sigo la línea de otros historiadores y de muchos sociólogos, el modernismo comienza con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. ¿Qué sucede? Con la Revolución Francesa se termina con los gobiernos monárquicos y se pasa a lo que se conoce como el gobierno del pueblo. Y esto es muy importante para los judíos. Hasta antes de la Revolución Francesa, los judíos no tenían prácticamente ningún derecho. No tenían derecho a propiedad, no tenían derecho a ningún bien, no podían estudiar, vivían básicamente en pueblos donde eran prácticamente guetos. Y con la revolución, donde se le dice a todos, a los cuatro vientos, como se dice, que ahora todos tenemos la misma libertad, la misma igualdad y la misma fraternidad. Los judíos toman esto y empiezan a obtener derechos que nunca tuvieron. Después estos derechos se hacen aún más amplios con Napoleón. Napoleón, después de harto tiempo, aparece Napoleón, y Napoleón, que tenía un conflicto bastante serio con la Iglesia en cuanto a quién, digamos, era el rol que tenía dentro del Estado, esto benefició a los judíos y los judíos pudieron aún participar mayor de este nuevo liberalismo o esta nueva libertad. Y por otro lado tenemos la revolución industrial. La revolución industrial es el devenir, digamos, cuando aparece el liberalismo en su magnitud. No solo se refiere a que hubo un cambio en el aspecto económico productivo de la sociedad, sino que hubo un cambio social importante. Aparecieron nuevas clases sociales, aparece la burguesía en su plenitud, y esto provoca que los judíos puedan participar de esta nueva libertad, de este nuevo estatus que se produce dentro de Europa, en especial en los países en que primero, digamos, toman esta nueva ideología, que en este caso es Inglaterra. Pensemos que previo a la Revolución Industrial, los judíos no estudiaban, no trabajaban, y con la Revolución Industrial y esta nueva organización social que se presenta en Europa, los judíos empiezan a emanciparse, empiezan a parecerse cada vez más al resto de la población, sobre todo en Europa occidental, y permite que los judíos empiecen a participar en todos los ámbitos de la sociedad: educación, política, negocios, etc. Y ya no deben estar confinados. Y además sucede otra cosa muy importante con la aparición del liberalismo y la conformación de los nuevos estados liberales, es que el Estado los protege. Ya no están a merced de que un señor feudal se levantara enojado un día y decidiera ir y matar un par de judíos, sino que el Estado ahora ya protege a los judíos, porque los judíos pasan a ser ciudadanos del Estado. Eso es muy importante porque permite que el judío se pueda relacionar con el resto de la sociedad. ¿Ok? Con el establecimiento de las democracias en Europa, acá tenemos a modo de ejemplo solamente el Parlamento británico, ocurre algo que es nuevo para los judíos. Como dije recién, el Estado ahora los protege. Tenemos que pensar que el rol entre varios, el rol del Estado es proteger a sus ciudadanos tanto de peligros internos como externos, y para eso el Estado es el que tiene la facultad del uso de la violencia. Cuando yo digo el uso de la violencia, no es que el Estado sale cualquier día a agarrar a palo a la gente, sino que puede ocupar la fuerza para proteger a sus ciudadanos de un enemigo interno o externo. Y esto para los judíos es una novedad. Los judíos siempre habían sido las víctimas de la violencia, y ahora el Estado,
con un instrumento propio del Estado, podría ser en este caso el Poder Judicial o las mismas policías, defienda a los judíos. ¿Ok? Entonces los judíos empiezan a sentirse de alguna forma más seguros, más integrados a esta nueva realidad democrática de Europa. Y eso lleva a que los judíos de alguna forma empiezan a asimilarse en la sociedad. Acá ya los judíos pueden practicar libremente su religión, sus costumbres. Si ustedes se fijan en esta foto de época, es una sinagoga y las personas que están ahí, los hombres, si bien tienen un gorro para el tema de la kipá y un talit, pero no están vestidos de manera, digamos, de la Edad Media, ni de la parte, sobre todo de la parte de Europa del Este, sino que están integrados. De hecho pueden practicar su religión libremente. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? 60 o 50, 60 años después de esa foto, tenemos esta otra foto en donde ya en un continente y en un país donde se supone que el modernismo a través del liberalismo se había asentado, los judíos vuelven a ser discriminados. Esta es una foto de 1937, en donde, para las personas que hablen alemán y puedan alcanzar a leer, en ese banco dice solo para judíos, por lo cual se entiende que la persona que está sentada ahí, esta mujer, es judía. Y está siendo discriminada. Este es un banco en un parque en donde solamente en ese lugar se puede sentar un judío. Eso significa que todas las personas que pasen por ahí lo van a identificar como judío, ¿sí? Y obviamente esta persona se siente discriminada. De hecho, la persona que le toma la foto se tapa la cara porque se siente avergonzada. ¿Ok? Recuerden, esto pasó 50 o 60 años después de cuando ya los judíos habían logrado emanciparse por Europa. Pero la pregunta es, ¿por qué esto pudo ocurrir? ¿Por qué ocurrió en Europa? ¿Y por qué ocurrió en Alemania? Y para eso me voy a tomar quizá un poquito más de tiempo en explicar qué pasa en Alemania, qué sienten los alemanes con el nacionalismo y por qué el nacionalismo unido al racismo logró hacer que la sociedad alemana pudiera elegir al nacionalsocialismo como gobierno y seguir los mandamientos de este gobierno, provocando todo lo que ya hemos hablado y lo que vamos a seguir viendo. Entonces, para entender esto, es importante saber que el pueblo alemán siempre miró en sus antepasados sus raíces. A pesar de que Alemania se constituye como país en el año 1866 y como unidad, digamos, imperial después del triunfo sobre los franceses en 1871, siempre existió en el sentimiento del ciudadano alemán algo que se conoce como el Völkisch, ¿sí? Que es equivalente al folclore, donde los alemanes, su folclore era traer al día, digamos, sus triunfos en guerras anteriores, escuchar sobre mitos y leyendas en donde se exaltaba el rasgo germánico, ¿ok? Y hay un sentimiento emocional muy importante arraigado en la población alemana que tiene que ver con esto. Por lo tanto, aparecen partidos políticos que están en el Parlamento alemán, estamos hablando 1860, 1880, que se llaman partido antisemita, porque ellos veían a los judíos como distintos dentro de este romanticismo alemán. ¿Ok? Entonces, todo esto los alemanes le llaman la Kultur, que es la cultura alemana. Y para entender muy bien lo que significa la Kultur o la cultura alemana para los alemanes, me voy a permitir leer
unas líneas de un documento histórico que aparece, digamos, lo trae en uno de sus libros la historiadora de apellido Tuchman, que es experta en Primera Guerra Mundial. Y esta es una entrevista que hace un periodista norteamericano a dos ciudadanos alemanes que están festejando el ingreso de las tropas alemanas a Bélgica y la destrucción de Lovaina porque no se quisieron dar paso al ejército alemán. Y estas dos personas le comentan a este periodista que después publica en un diario en Estados Unidos y dice así: nosotros los alemanes somos el pueblo más industrial, el más serio, la raza mejor educada en Europa. Rusia aboga por la reacción, Inglaterra es un país egoísta y pérfido, Francia es decadente, pero Alemania lucha por el progreso. La cultura alemana alumbrará el mundo y después de esta guerra no habrá ninguna más. ¿Ok? Creo que esto deja muy claro, digamos, cuál era el sentir de la población alemana. Y el otro entrevistado le comenta a este periodista: una alianza de todas las razas teutónicas y escandinavas del norte, incluyendo Bulgaria, mantendrán un dominio absoluto desde el Mar del Norte hacia el Mar Negro. Europa presentaría una nueva configuración geopolítica y Alemania estaría en el centro de la misma. Como ven, ya en 1915, este sentimiento de que el destino de Alemania era ser la guía central de Europa estaba presente. Y esto fue muy importante para el discurso del nazismo y del nacionalsocialismo, para capturar al pueblo alemán. ¿Ok? Entonces, teniendo esto claro, vamos a pasar a la contraparte. Bueno, yo les comenté hace un par de láminas atrás que Francia se había vuelto un régimen republicano liberal. Pero ocurre algo. También hay antisemitismo y también se manifiesta una lucha entre el liberalismo y el nacionalismo. Lo que ocurre en Francia, que en la época de fines del siglo pasado, del siglo XIX, perdón, están gobernando los liberales. Y sus enemigos políticos son los nacionalistas conservadores. Los nacionalistas conservadores querían mostrarle a la población francesa lo decadente que era el gobierno liberal, y lo que se les ocurre es echar mano a lo de siempre, ocupar al judío como chivo expiatorio, e inventan un affair en donde se culpa a un oficial de ejército francés, de apellido Dreyfus, de ser un espía del enemigo histórico francés, Alemania. Obviamente esto fue una invención, después fue claramente demostrado esto, pero lo que les quiero recalcar con esto es que, a pesar de que el modernismo se había instalado en varios países de Europa, el antisemitismo seguía siendo ocupado como una herramienta para lograr objetivos particulares o de algún grupo. Y en este caso, claramente era poder votar al gobierno francés liberal y tomar el gobierno los nacionalistas conservadores. ¿Ok? Entonces acá vemos por un lado donde existe este sentimiento de que son el centro de Francia, de Europa por parte de los alemanes, y tenemos a sus enemigos históricos, los franceses, que ocupan lo mismo, el nacionalismo, para conseguir sus fines políticos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que, a pesar de aquello, haya aparecido el Holocausto? Y para eso hay que entender qué es el Holocausto, y existe una definición que explica el Holocausto, que es la que está presentada acá en la pantalla, y dice lo siguiente, que es la discriminación, persecución, asesinato sistemático y planificado de aproximadamente 6 millones de judíos cometido por el régimen nazi y sus colaboradores entre 1933 y 1945. Hago hincapié en las fechas. Existe la creencia de que el Holocausto duró lo que duró la guerra. Y eso no es cierto. El Holocausto duró lo que duró el régimen nazi.
es decir, desde enero del año 33 hasta el fin de la guerra en mayo de 1945. ¿Qué significa esto? Que una persona, por ejemplo, que el año 1934 tuvo que huir de Alemania porque era hostigado, perseguido, discriminado, porque le fueron robados sus bienes, es víctima del Holocausto. No necesariamente las personas que murieron en el Holocausto son las víctimas, sino que son víctimas todas aquellas personas que tuvieron que, de alguna forma, arrancar, escapar o fueron atacadas por el régimen en lo que duró el régimen, en los 12 años que duró el régimen. Esto es importante porque durante todo lo que duró el régimen es que se presentaron distintas situaciones que iban contra los judíos. Estos fueron en etapas, que es lo que vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, dicho esto, vamos a avanzar. Hay que explicar un poco qué pasó en Alemania en el periodo que se conoce como periodo entreguerras, que es desde 1918 a 1933. Y aquí está la base que afectó directamente el orgullo alemán. Los alemanes pierden la guerra, cuando en realidad la tenían prácticamente ganada. Con el término de la guerra y la firma del Tratado de Versalles, donde, digamos, se rinden, Alemania entra en una crisis financiera y política muy importante, hay violencia en las calles, hay una inflación gigantesca, se pierden los empleos, hay antecedentes que decían que el pan, digamos, en la mañana costaba 1 millón de marcos y en la tarde a las 6 ya costaba 10 millones de marcos. O sea, así era la inflación. La gente andaba con carretillas, con billetes para poder comprar una hogaza de pan. Y esto es muy raro que suceda en Alemania. Alemania era un país, antes de la guerra, rico. La gente no pasaba ni frío ni hambre. La gente era educada, la gente tenía posibilidades de educarse bien, de ir a colegio, de especializarse. Y con el fin de la guerra cambia radicalmente esto, y esto es muy raro que suceda en Alemania. De hecho, Alemania era un país muy ordenado, y esta es una época que hay mucha violencia callejera, que era muy extraño que sucediera en Alemania. Entonces, esto dura hasta más o menos el año 29, en realidad hasta el año 26, 27, ahí hay una mejora económica, pero después, con el crash de la bolsa del año 29 en Nueva York, Alemania, que estaba muy endeudada con los bancos norteamericanos, vuelve a caer en una crisis insostenible, y es aquí cuando emerge, digamos, el discurso nacionalista de los nazis, y ya en el año 33 acceden al poder de forma, esto es importante, democrática. Hitler había tratado de llegar al poder en el año 23 a través de un golpe de Estado, pero como les comenté recién, Alemania era un país que seguía el orden. A los alemanes uno le dice, hay que hacer la fila para sacar el boleto, y hace la fila, no se cuela. ¿Ok? Entonces, le fue mal, la población no lo siguió porque no era lo que correspondía hacer, y él aprendió de esto, y decide llegar al poder participando en toda elección que hubiera, y lo consigue. Básicamente, digamos, lo consigue, y tuvo la suerte de que el crash del 29 lo ayudó. Muchos historiadores se preguntan si no hubiera habido crash de la bolsa en Nueva York y la deuda, Alemania no hubiera tenido que ser pagada en ese minuto. No hubiera habido, digamos, Hitler no hubiera tenido que echar mano para convencer al pueblo alemán. Entonces, ¿qué pasa en Europa después de la guerra, en este periodo? Si ustedes se fijan, ven a Alemania en el medio de Europa. Por un lado está rodeado por democracias liberales, Francia, y democracias, digamos, de orden republicano, y también de monarquías constitucionales. Tenemos Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Inglaterra, los países escandinavos. Y por el otro lado está la Unión Soviética, que en esa época ya era un régimen totalitario, marxista, y para los alemanes
era de un terrible, digamos, miedo que esta ideología extraña al pueblo alemán pudiera llegar a su país. Por lo tanto, Alemania está en una encrucijada, está en el medio, económicamente devastada, sin posibilidades no ven cómo salir adelante, con mucha violencia en las calles, pero aparece una voz de una persona que empieza a ofrecer soluciones a todos los problemas. Y el pueblo alemán empieza a escuchar a esta persona, y esta persona es Adolf Hitler. Adolf Hitler aprovecha, como les comenté hace unos minutos, la coyuntura internacional en relación a la crisis económica, y empieza a convencer al pueblo alemán de que eres la única solución, porque lo que viene con él es orden, y con el orden viene la posibilidad de económicamente salir del pozo en que se encuentra Alemania. Él promete, digamos, que el pueblo va a estar mejor, y principalmente ataca a las democracias liberales y a la ideología marxista, que son los principales culpables de lo que sucede en Alemania. Él responsabiliza estas dos ideologías, el liberalismo y el comunismo, como las principales culpables y responsables de lo que sucede en Alemania, pero no ataca directamente a los judíos. Hitler, hasta antes de llegar al poder, se cuida mucho de dar un discurso abiertamente antisemita, pero sí lo hace a través de las ideologías. Él dice, la banca judía internacional controla el capitalismo, que es digamos, el sistema económico del liberalismo, y también en la fundación del comunismo, del marxismo, están los judíos. Por lo tanto, el bolchevismo, y por eso es que él siempre habla del judeo-bolchevismo, son los dos responsables de que Alemania esté en estas condiciones. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es atacar el liberalismo y atacar el comunismo. Recién el primer discurso, o sea, los primeros discursos antisemitas empiezan ya cuando Hitler está en el poder en el año 33, y su discurso más famoso recién el año 39, donde hace alusión al exterminio de los judíos. Es en enero del 39 cuando él da su famoso discurso que se conoce como el discurso de la profecía, en donde él dice, tengo una profecía, y lo que dice él es que si se vuelve a estallar una guerra en Europa de carácter mundial, los únicos responsables son los judíos y pagarán por esto con su exterminio. ¿Okay? Recién en el año 39 abiertamente él habla del exterminio judío en un discurso. Antes siempre a través de no directamente, digamos, hace alusión a leyes antisemitas o ese tipo de cosas. Pero, como decíamos al principio, ¿cómo fue posible esto en Alemania? Hay una élite intelectual muy importante. Quiero aclarar algo, las personas que están acá en la foto no son antisemitas ni antijudías para nada, digamos, solamente quiero mostrar a personas, ciudadanos alemanes, en el caso de Beethoven, Hans Fischer, bueno, músico conocidísimo, Hans Fischer, premio Nobel de Física, y Otto Warburg de Química. ¿Cómo fue posible que estas personas, o la élite intelectual alemana, los escritores, los dramaturgos, los profesores universitarios, no se opusieran al nazismo en forma decidida? Sí, probablemente algunos lo hicieron de forma individual, pero así como un colectivo intelectual no fue. De hecho muchos de estas personas que trabajaron con judíos después se quedaron con los puestos de quienes eran sus jefes, si es que fueran judíos, cuando ya fueron expulsados de las universidades, de los colegios, etc. Entonces, ¿cómo pudo ocurrir esto? Eso tiene que ver mucho con, digamos, temor, probablemente. Si yo me oponía, podía ser, incluso me podían matar.
porque realmente no me importaba y lo único que me importaba era poder seguir destacándome y trabajando en lo que yo hacía. No me interesa lo que le pasa al de al lado, o porque decididamente soy antisemita, soy antijudío y lo que está pasando incluso yo lo apoyo. ¿Ok? Entonces, pero así como un colectivo que uno siempre espera que las élites intelectuales, digamos, alcen la voz de alguna forma cuando hay violación a los derechos humanos o casos como de genocidio, etcétera. Esto no ocurrió, sino que probablemente, o sea, ocurrió sí, pero en forma individual. Entonces, ¿qué ocurre en Europa? Ya, digamos, tenemos dos tipos de judíos. Un judío en Europa del Este, que está principalmente viviendo en lo que es Polonia, los países bálticos, la Unión Soviética. Y tenemos otro judío que vive en la parte occidental de Europa, que está totalmente integrado. Digamos, yo dificultaría que alguien en la foto donde dice Europa Occidental, en la calle los pudiera reconocer como judíos, pero no hay ninguna duda que a los que están en la foto que corresponde a Europa del Este, sí lo distinguirían como judío. Y eso es importante. ¿Y por qué es importante? Porque o sea, lo que hace es preocupar a los nazis. Es decir, ¿cómo reconozco un judío? ¿Cómo sé que el que está al lado mío o trabaja junto a mí es judío? Ya no lo puedo reconocer. Es una persona que se viste como cualquiera, que se peina como cualquiera, que habla como cualquiera, incluso come lo que comen todos. Entonces, ¿cómo lo distingo? En Europa del Este esto es muy fácil. Los judíos siguen viviendo más o menos todos juntos, se visten de cierta manera, trabajan en las mismas cosas, no ha habido una integración a la sociedad. Entonces, esto produce algo que singulariza a los judíos en la sociedad. En la antigüedad, los judíos, como yo les expliqué, eran reconocidos. Por lo tanto, era muy fácil odiar a los judíos, porque yo los podía identificar. Y los judíos eran odiados en todo el estrato social. Es decir, si pensamos en los judíos como una barricada, pensemos que los judíos están entre las clases bajas y las clases altas. Las clases bajas no tendrían por qué odiar a los judíos si los judíos eran tan pobres como ellos, pero se les odiaba por las clases bajas porque los judíos eran ocupados por la clase alta, por ejemplo, para cobrar los impuestos. Y de ahí la derivada era, los judíos se quedan con la plata. Pero por otro lado, las clases altas también odian al judío, porque ahora que el judío está emancipado y que participa de la sociedad y que se ha hecho parte de lo que se conoce como las profesiones liberales, la medicina, todo lo que se estudia en las universidades, y es parte de la burguesía, es tan rico como los nobles de antes. Por lo tanto, yo lo odio porque ya no lo puedo separar de mí, es casi como yo. ¿Ok? Entonces el judío está en una encrucijada, está en el medio y es odiado por los dos extremos sociales. Entonces, ¿qué pasa con los judíos en Europa? A contar del año 33, como se ve acá en el mapa, están en toda Europa. Dependiendo de la envergadura del país, donde haya más o menos judíos. Y esto es muy peligroso, siempre desde el punto de vista de los nazis, porque como yo no puedo distinguir al judío occidental, no sé dónde está, cómo lo singularizo, a diferencia de lo que ocurre en la Europa del Este. Entonces, los judíos se occidentalizan. ¿Y por qué hago hincapié en la occidentalización de los judíos? Porque son los judíos que están en Alemania. Acá vemos una foto de una sinagoga, la sinagoga de Colonia, ahí dice alemana, pero es Colonia, Alemania, la ciudad de Colonia. Y ustedes se fijan, es un edificio grande, como podría ser cualquier edificio, podría ser incluso la municipalidad de Colonia. Como se dice hoy en día, pasa piola, ¿sí? No como antes, que las sinagogas eran totalmente identificables. Y acá vemos un grupo de niñas judías previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, y si ustedes se fijan, son como cualquier niña común y corriente, no tienen nada ni de extraordinario ni de especial. Esta es una foto probablemente a la salida de un colegio.
donde las niñas se visten como cualquiera, probablemente tenían amigas no judías que se vestían igual que ella y que tenían los mismos gustos. Entonces, esto hace difícil que se pueda identificar a los judíos. Pero, ¿qué sucede ya con los nazis en el poder y ya, digamos, con pasado el tiempo? Los judíos van a ser exterminados, pero para llegar a eso se requiere de un proceso. Si yo le dijera a alguien de los que está acá sumado al chat del Zoom, que tomara una pistola y fuera y le disparara a alguien, puedo asegurarles que no va a ser capaz de hacerlo. Pero si yo concientizo a esa persona, la ideologizo, además le digo que va a estar respaldado por la ley y que además va a ser algo moralmente correcto, estoy seguro que si después de un tiempo yo le pido a esa misma persona que haga eso, lo va a poder hacer, sin ningún remordimiento. Y eso es lo que hicieron los nazis con la población alemana. Y es aquí donde entra el modernismo, digamos, a actuar, y es el modernismo que permite, dentro de varias otras cosas, pero es lo que estamos discutiendo hoy día, que el holocausto pueda ser llevado a cabo. Entonces, lo primero que tienen que hacer para poder concientizar a las personas y de que esto es correcto es separar a los judíos del resto de la población. Porque con eso, yo como victimario, ¿sí?, me separo de la víctima. No veo a la víctima como a quien yo le estoy provocando un daño, sino que es parte de lo que tengo que hacer, es parte de lo que me dijeron que tenía que hacer y además es correcto. Pasa a ser algo moralmente correcto para esta nueva sociedad. Entonces, ocurre que los judíos son, por ejemplo, separados en guetos, pero además, como moralmente, en el fondo, yo estoy convenciendo a la gente de que esto es correcto, le digo a quienes están dentro del gueto, en este caso las Judenrat, las organizaciones judías que administraban los guetos, o incluso a los capos, que hagan mi trabajo, porque quizás la moral no me permita hacerlo a mí, pero yo quiero que igual se haga. Por lo tanto, transfiero esta responsabilidad moral a los que están dentro del gueto, que son de los mismos. Entonces, ahora habría que preguntarse, ¿por qué los propios judíos, en el fondo, maltrataban, golpeaban a otros judíos? Y es porque se destruyó la moral de la gente. Ya lo que ocurría ahí era que, en el fondo, era moralmente correcto salvarme a costa de cualquiera que ayudar al prójimo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, lo primero que se hace es separar a la gente del resto de la población. Cuando hablamos de la gente, son los judíos. ¿Ok? Entonces, pero para poder hacer esto hay que modificar la moral. Cuando hablamos de moral, entendemos que, sobre todo la civilización occidental, tiene una moral más o menos uniforme, que viene incluso como base de las tablas de la ley, donde dice no matar, no robar, no mentir, que son cosas que atentan contra la moral. ¿Ok? Y la construcción de la sociedad y del hemisferio occidental se llama que es una moral judeocristiana, porque todos entendemos que ese tipo de cosas no se pueden hacer, son reprochables y no corresponden, digamos, para la naturaleza humana. Por lo tanto, yo tengo que transformar esta moral y convencer a la gente de que hay una nueva moral. Y esa nueva moral incluye el poder exterminar a un grupo de personas. Quizás para entender esto muy bien, hay que explicar lo que ocurre con este señor que está acá, Heinrich Himmler, jefe de la SS, en realidad del aparato de seguridad del Estado, y que en una reunión en el año 43 en la ciudad de Posen, él dice lo siguiente:
que es un deber moral matar a los niños judíos y que porque es un sacrificio que los victimarios, es decir, los alemanes, tenemos que hacer para salvaguardar el futuro de nuestra nación. O sea, este señor, en forma muy calma, en una reunión, en donde expone que es moralmente correcto matar a los niños para evitar que estos niños, una vez que crezcan, vengan a sus padres matando a niños alemanes. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cómo logró esta persona o este régimen transformar la moral de tal manera en que fuera justificable matar niños? Y eso es porque el modernismo que permitió que se ocurriera el Holocausto necesitaba de una nueva moral, porque si no es imposible hacerlo, como expliqué con el ejemplo de ir y dispararle a una persona porque alguien se lo pide. Entonces, como hay una nueva moral, deberíamos preguntarnos qué pasó con la moral de las personas que estaban en esa reunión. Hay que decir que todos los que estaban ahí eran miembros del partido nazi y altos jerarcas. Entonces, si nos preguntamos qué pasó con la moralidad de estas personas, qué pasó con la moral de estas personas, podríamos quizás pensar en que a lo mejor alguien entró en conflicto. Alguien pudo haber pensado, bueno, a mí de niño me dijeron que matar era malo, que torturar era malo, pero acá alguien me está diciendo que ahora es moralmente correcto. Entonces yo tengo la decisión de que en el fondo por cuál moral me voy. Entonces nos tenemos que hacer una segunda pregunta. ¿Cuál es la moral correcta? Insisto, a mí me enseñaron de siempre que matar era malo, pero yo miro a mi alrededor y veo que la sociedad está haciendo todo lo contrario, sino que ahora es moralmente correcto matar a un grupo de personas. Si yo quiero pertenecer a esta sociedad nueva, ¿sí?, me tengo que incluir en esta nueva moral. No puedo quedarme aparte. ¿Ok? Entonces, entonces tenemos ahora un problema. Si es moralmente correcto matar a un grupo de personas, ¿qué pasa con la justicia? ¿Cómo la modernidad me ayuda en el tema de la justicia? Bueno, eso es muy simple. Hay que saber que los nazis gobernaron Alemania desde 1933 con la constitución vigente del gobierno de la época de la República de Weimar. ¿Y cómo solucionaron este problema? Porque en esa constitución decía que había que proteger a la ciudadanía. Bueno, los judíos ya no eran ciudadanos, pero básicamente gobernando por decreto. El año 34 Hitler ya toma el poder total, nos estamos yendo un poquito para atrás, el dominio total de Alemania. Ya no existe poder judicial autónomo, no hay parlamento, el parlamento es él mismo, él promulga las leyes, cuando digo él es el partido, digamos, el partido promulga las leyes, por lo tanto no hay debate y estoy respaldado jurídicamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo logro que esta moral nueva no me afecte a mí en lo judicial? Bueno, por decreto está autorizada. Entonces, una manera de explicar esta nueva realidad que ocurre es poniendo un ejemplo de lo que sucedía antes del modernismo. Y un ejemplo que puede ser atingente es lo que se conoce como la noche de los cristales rotos, o en alemán la Kristallnacht, que no es otra cosa que un pogrom antiguo. Los pogroms son históricos, sobre todo en Europa, en la época de Europa, la zona de Europa del Este, y no es otra cosa que una turba persiguiendo judíos, incluso matándolos, por cualquier razón. No hay una organización muy especial, digamos, bastaba con que alguien se sintiera o alguien dijera un judío me robó y el pueblo entero iba y linchaba al judío. O sea, no hay una organización, etc. Y esto es lo que ocurre con este pogrom grande, que se conoce como la Noche de los Cristales Rotos. Y para entender un poco cómo funcionaba antes y cómo la modernidad cambió esto, voy a explicar un poco cómo se originó este pogrom y cuál fue la idea de poder realizarlo. Y lo que sucede es lo siguiente. En la embajada alemana en París, un judío cuyos padres están no pudiendo salir de Alemania para escapar en el año 38, entra a la embajada
con un revólver y mata a la primera persona que se le cruza. Y acá la tragedia de esto es que mata a un funcionario de la embajada de muy bajo orden que no era nazi. Digamos, esto es como un paréntesis. Esta persona muere, 2 días después, muere, y en una cena, en conmemoración del putsch o el golpe de la cervecería, en donde está Hitler, Goebbels, Goering, Bormann, Hess, Hess no estaba, perdón, Bormann y Himmler, le dan la noticia a Hitler y Goebbels dice, bueno, este es el momento de hacer pagar a los judíos por lo que le están haciendo y le han hecho a Alemania en la historia, digamos. Y él organiza este pogrom grande. Lo que pensaba Goebbels es que este pogrom iba a participar gran parte de la población alemana, no solamente las SS o los miembros del partido, sino que la población alemana. Hay que decir que tanto Himmler como Goering se opusieron a esta idea. Ellos decían que no era el momento para, digamos, desatar la furia de la población en las calles contra los judíos. Había mucho temor todavía lo que pasaba, lo que podía pasar en Estados Unidos, la colectiva judía de Estados Unidos, etc. Pero bueno, el gallito lo gana Goebbels, se hace digamos, el pogrom y no tiene los resultados esperados. Digamos, sí hay 90 judíos muertos, hay 33.000 que son enviados a Dachau, campo de concentración, pero hay daños a la propiedad no judía, muy importantes, y la población empieza a decir, bueno, ¿cómo? Me había afectado yo, no soy judío, ¿qué pasa? No es lo que corresponde. Entonces, ¿cómo el modernismo arregla esto? De una forma que se puede explicar con Vance. Bueno, ahí tenemos una lámina donde nos muestran la residencia de Vance. Vance es un balneario cerca de Berlín, muy bonito, piensen en Pucón, en donde el modernismo junto con la burocracia, que es una herramienta del modernismo, en este caso, dio solución a esto no planificado. ¿Y qué es lo que ocurre acá adentro? Y es importante entender cómo funcionó. En 95 minutos, en lo que dura un partido de fútbol más los descuentos, un grupo de personas se sentó y planificó y entregó los detalles de cómo iba a ser el exterminio de los judíos. Tan simple como eso. Recibieron una invitación, las personas que fueron, todas tenían que ver con lo que estaba sucediendo, lo que, digamos, que tenía injerencia sobre el caso de los judíos, y deciden en una reunión en que hay intercambio de copas y después se quedaban a cenar en forma muy tranquila, cuál era el futuro de los judíos europeos. Y si se ve en el documento, que se alcanza a ver en el documento que está al lado, es una copia de uno de los documentos que se logra rescatar de la reunión, que se ve abajo que el total de judíos a ser exterminados es de 11 millones, que es más o menos la judería europea completa. Solamente quiero dar un dato, no se alcanza a ver muy bien, pero si se fijan arriba, dice, en alemán dice Estonia, y no hay número de judíos al lado, porque al momento de la reunión ya se había exterminado los 4.500 judíos estonios. Y eso hace que Reinhard Heydrich, que era el que organiza y el que está a cargo de la solución final, proponga un brindis por las SS o los Einsatzgruppe que exterminan a los judíos estonios, digamos, y se hace un brindis en honor a estas personas. Eso es para entender un poco cómo el modernismo, cómo la modernidad del Estado, la tecnología iba a ser ocupada para exterminar a los judíos, a diferencia de lo que había ocurrido históricamente con los pogroms. Y el arquetipo del burócrata que ocupa el modernismo es Adolf Eichmann, que es el encargado ejecutor de este plan, digamos, de llevar a cabo este plan. Y para eso ocupa todas las herramientas que el Estado le puede dar, la burocracia,
cuando hay un problema, de hecho en la reunión se presentaban algunos problemas como quién es judío, hasta qué, cuántas generaciones para atrás es judío, qué pasa con el hijo de un judío y una no judía. Y Eichmann, como un buen burócrata, entregó respuestas para todo, soluciones para todo, decretos para todo. Pero él nunca mató a nadie. De hecho, en el juicio, cuando es enjuiciado en Israel, él decía que él moralmente no era responsable de nada porque él nunca mató a nadie, sino que solamente participó como parte de un engranaje de esta maquinaria moderna de exterminio de población. Entonces, ¿cuáles son las herramientas legales? Por ejemplo, las leyes de Nuremberg, en donde se decretan más de 1200 leyes, donde se regula claramente la manera en que los judíos pueden vivir dentro de Alemania. De hecho, se les quita la ciudadanía, no pueden trabajar en ningún trabajo de los que se llaman liberales, ni dar clases, ni ser médicos, etc. Y por otro lado, también se hace se cataloga de quién y quién no es judío. Entonces, aquí se podía claramente, para los nazis, saber quién entraba dentro de lo que correspondía a ser judío. Entonces, este es un apoyo muy importante para esta maquinaria moderna de exterminio. ¿Quiénes más participan en esto? Bueno, acá yo no pongo fotos de médicos nazis y quizás el símbolo principal de estos médicos, que es Mengele, pero en el fondo la ciencia. La ciencia también aporta en este nuevo modernismo. La ciencia da solución, por ejemplo, a la efectividad o lo eficaz que podían ser los hornos crematorios, cómo matar a los judíos más rápido que, por ejemplo, a través del gas, etc. Y esto es importante porque tenemos una herramienta tecnológica nueva que ayuda al exterminio. Y esto es parte del modernismo, o sea, del año, pensemos en el año 42, 300 años antes, para matar judíos no se ocupaban químicos porque no habían, digamos. Entonces el modernismo permitió que esto pudiera ocurrir. Entonces, una manera de explicar bien esto, y de nuevo entra esta nueva moral, es lo siguiente. Y para eso vamos a narrar lo que ocurre con Himmler cuando visita el Frente Oriental. Después de la invasión a la Unión Soviética, que es en junio, hay registros de que en agosto Himmler visita el Frente Oriental porque quiere ver en directo, en persona, cómo son ejecutados los judíos en los bosques. Bueno, lo llevan a una ejecución y hay antecedentes de que, no muy claros, pero hay antecedentes que dicen que Himmler incluso se llegó a desmayar o que vomitó. Y que encuentra que esa no es la manera moralmente correcta de ejecutar a estos indeseables. Pero cuando él habla de la moralmente correcta no se refiere en ningún momento a las víctimas, él se refiere a los victimarios, porque él ve que estos victimarios de este trabajo que tenían que hacer todos los días, que se supone que era moralmente correcto, están sufriendo ataques digamos, nerviosos, alcoholismo y drogadicción para poder soportar esto. Por lo tanto, él dice, bueno, esto hay que solucionarlo de alguna manera, y de nuevo van al modernismo. ¿Y qué es lo que hacen? Cambian lo que se conocía, y que es lo que describí ahora como el holocausto de balas, es decir, a los judíos se los fusilaba en zanja, por el holocausto de gas, es decir, la implementación de la solución final. Y eso se logra a través de la tecnología. Se preparan cámaras de gas, es impersonal, la persona que ejecuta a los deportados no está mirando a los deportados, sino que echa el gas por una rendija. Participa, hay ciencia porque está la química, digamos, se buscó cuál era el químico más rápido para ejecutar el exterminio. Y esto ayudó a que la cantidad de gente que podía ser exterminada era mucho mayor, más barato. Piensen que antes se gastaba una bala por persona, ahora es una lata de gas para matar a más de 3.200 personas por cada cámara de gas.
entonces se pueden lograr las cifras que ellos esperaban de esta industrialización del Holocausto. Pero para que esto pueda ser efectuado, tenemos que tener una nueva moral, como ya dije, y es una moral previa. Es decir, nuestra moral con la cual crecimos debe desaparecer y tenemos que crear una nueva moral. Si yo miro el exterminio de lejos, no me siento ni responsable ni culpable. El modernismo me entrega esta posibilidad. Yo puedo apretar un botón y hacer estallar una bomba dentro de un búnker y mato personas y nunca me entero. Por lo tanto, la modernidad me entrega estas herramientas. Si además yo estoy lejos y no participo directamente, no siento culpa. Por lo tanto, lo que le ocurre a este grupo de personas a mí no me afecta en absoluto. Bueno, y con esto estamos un poco llegando al final. Acá tenemos que otra manera en que la tecnología ayudó a que se perpetrara el Holocausto. Si no hubiera sido por los trenes, no hay ninguna posibilidad que esa cantidad de personas hubiera podido ser trasladada a las cámaras de gas. Y el Holocausto, perdón, y los trenes aparecen con la Revolución Industrial. ¿Ah? Entonces, la pregunta que nos debemos hacer ahora tiene relación con la culpa. Si todo fue legal, un nazi de esa época ¿podría considerarse él culpable? ¿Se me va a juzgar a mí como individuo o a la sociedad como un todo? ¿Basta con que los ejecutores del Holocausto se les condene moralmente o es necesario que haya una condena, digamos, a efecto, una condena, digamos, de cárcel o de algún otro tipo? Nos debemos preguntar, ¿la moral es subjetiva? ¿Yo puedo acomodar la moral cuando más me conviene o no? Es lo que hicieron estas personas, acomodaron la moral a como les convenía. Si la guerra la hubieran ganado los alemanes, o en este caso los criminales, ¿serían culpables? ¿Alguien los hubiera culpado? ¿Hubiera existido la posibilidad de culparlo? Al respecto solamente quiero decir algo. Cuando fueron los juicios de Nuremberg y Goering está en el estrado y el fiscal lo está acusando, él responde, si nosotros hubiéramos ganado la guerra yo no estaría sentado en esta silla. Queriendo decir con esto que él no tiene ningún remordimiento en lo que hizo. Él hizo lo que él encontraba que tenía que hacer y que tuvo la mala suerte de que Alemania perdiera la guerra. Entonces, la pregunta que yo hago acá a todos para reflexionar en sus casas ¿es posible que se repita un holocausto? ¿Una futura modernidad permitirá que se repita un crimen de esta naturaleza? Deben saber que después de la Segunda Guerra Mundial han habido genocidio, no con las características de holocausto, no se buscaba exterminar a todo un pueblo, han habido genocidios localizados, es decir, a los Hutus por los Tutsis en Ruanda, pero no a los Hutus que están en Sudáfrica, por ejemplo, que es distinto a lo que querían hacer los nazis. Los nazis querían exterminar a los judíos de toda Europa, y yo estoy seguro que si los nazis hubieran llegado a Australia, hubieran exterminado a los judíos australianos, y si hubieran llegado a Estados Unidos, a los judíos norteamericanos. Entonces, ¿es posible que se repita un nuevo holocausto? Esa es una discusión una reflexión que pueden hacer ustedes en sus casas, y con esto doy por terminada la charla. Espero que les haya interesado. Si hay preguntas, entiendo que a través de Natalia por el chat, yo encantado las respondo. Bueno, y muchas gracias por haber prestado parte de su tiempo para escuchar esta charla, que se alargó un poquito más de lo que estaba presupuestado. Por eso les pido un poco de disculpas. Muchas gracias, Claudio. Estuvo demasiado interesante. Creo que Nicolás Bové tenía una pregunta. Fue el primero que levantó la mano. Bueno. Nicolás. No, se levanta la mano. Levanta la mano. No, tiene un... No sé, no escucho nada. No, yo tampoco. No sé si habrá alguna por chat o... No. Claudio. Sí, estoy escuchando. ¿Sí? Ya.
usted habla, o tú hablas con Jaime Pérez y Perla Cohen. Ah, ¿qué tal? Estamos aquí en Chiloé, en la isla Wow, Lemoy. Ahí algo alcancé a ver. Sí, hola. Fuimos muy cercanos, tu prima fue muy cercana a tu papá, Sí, sí, la sí sé, Perla. somos parientes lejanos. Sí, sí, exacto. Pero en el corazón muy cercanos. Muchas gracias. Sí. Oye, bueno, la Perla quería hacer una pregunta y siendo un poquito machista voy a hacer yo la pregunta. Dale. Dale. Ya, en este modernismo, Y ahí está, Diego Jota, valiente a buscar la pelota entre los centrales. Va. eso Se- estuvo bueno, fuimos ahí, víctimas ahí- del progreso. ahí está de vuelta, ahí está de Fuimos, vuelta. fuimos víctimas del progreso de Sí. la intervención. Bueno, los alemanes, o los nazis, mejor dicho, para poder coordinar, arriar personas, enviarlos en los trenes, Ujú. que llegaran ahí, los seleccionaran, después los metieran, sí, los que servían sí, los otros iban para las cámaras, en fin, y toda esa secuencia, ¿ya? Ahí tuvo mucho que ver, estuve leyendo un poco, a raíz que iba a dar tu charla, eh, bueno, un señor Watson, que era dueño de la IBM en esa época, y, Sí. y Watson le ofreció a Hitler, no sé si Hitler lo buscó a él o viceversa, y el sistema de tarjetas que ellos tenían, que era, bueno, así funcionaba la computadora a principios del siglo XX, y Sí. tuvo mucho que ver con el éxito de la misión. O Y sea, yo a ver, me recorrió un escalofrío, te digo sinceramente, decir, oye, ¿cuánto de la escudería ha trabajado en la IBM? a ¿Ya? ver, Me tiene pies de barro. mira, es verdad lo que tú dices, efectivamente eso ocurrió, pero hay que entender lo siguiente. IBM era una empresa multinacional que tenía sede en Alemania y por lo tanto los alemanes ocuparon todo lo que tenían a su alcance para poder perpetrar este crimen. Ahora, tú dices, bueno, ¿cuántos judíos han trabajado en IBM? ¿Cuántos judíos andan en Mercedes o en BMW? ¿Cuántos judíos ocupan ropa Hugo Boss? Todas empresas que participaron en el holocausto directamente. Siemens, por ejemplo, empresa que hoy es de alta tecnología, yo estoy seguro que si tú te vas a hacer un escáner a alguna clínica, el escáner, la máquina es Siemens. Y Siemens, Sí. digamos. Pero en el fondo lo que hay que ver, de hecho no nos, digamos, en el propio Israel, digamos, funcionan, hay muchas empresas alemanas que prestan, digamos, su tecnología y Sí, hay que que decir, hoy usaron día, por el ejemplo, trabajo esclavo de los claro, judíos. por ejemplo, hoy día, digamos, quizá el socio más importante de Israel en Europa es Alemania, entonces, no por lo que pasó antes podríamos demonizar todo lo que viene hacia adelante. ¿Ah? Pero sí, efectivamente eso ocurrió y ocurrió con muchas otras empresas, ¿ah? No solamente con Pero, IBM, sino que hay una lista de empresas importantes, digamos, que hoy día funcionan, que Bayer, participaron sí, de alguna forma en el holocausto, claro, Bayer, Bayer, Farben, sí. etcétera. Digamos. Algunas empresas, sí, algunas empresas pidieron perdón posteriormente a la guerra, no por conveniencia, Sí, sino bueno, que los pero directivos eso, bueno, nuevos. han pedido perdón desde el Entonces, Vaticano hasta la Cruz Roja hacia abajo, digamos. Así que sí, está Sí. bien. Bueno, no sé si habrá así otra es. pregunta. Bueno, pero tú hiciste una pregunta si podría haber un nuevo holocausto. Ah, sí, pero eso lo dejé como reflexión. Claro, pero probablemente si no existiera el Estado de Israel, seguro que hay un nuevo Sí, holocausto. pero Pero teniendo al Estado, Les pido ser un poquito más breves con las preguntas. Martín tenía una pregunta a través del chat, la voy a leer. por favor. Martín Dirben, que es directora de nuestra comunidad sefaradí de Chile, respecto a la culpa personal versus estatal de los alemanes en la base de datos de
Ancestry. Vi que consideran a alemanes víctimas de la guerra hasta 1948, es decir, que consideran también los que fueron castigados con la muerte posguerra como víctimas, ¿crees? A ver, efectivamente, o sea, a ver, no pensemos los alemanes como todos los alemanes son nazis, antisemitas, malos y participan del exterminio. Los nazis fueron víctimas, o sea, perdón, la población alemana fue víctima de los nazis. Muchos alemanes que se opusieron al nazismo fueron víctimas, fueron ejecutados, fueron perseguidos, etc. Sus familias también. Muchos alemanes salvaron judíos y están designados como justos de las naciones. Entonces, efectivamente, lo que ocurre es que hasta el año 48, entre el año 45 y 48, hay un fenómeno nuevo que nace con la Segunda Guerra Mundial, que es la Guerra Fría. Y acá hay participación, o sea, digamos, y acá en el fondo se hace un poco vista gorda con muchos de los que participaron de alguna u otra forma en el genocidio, en el Holocausto. Pero sí, hay que entender que los alemanes como sociedad fueron víctimas, su sistema, el Estado hizo víctima a los alemanes, el Estado que estuvo capturado por el nacionalsocialismo. Entonces, no, eso es verdad, digamos, se considera que sí, que sí. Muchas gracias, Claudio, por la respuesta. Le voy a dar la palabra a nuestro rabino, Dani Sang. Si está por ahí, rabino. Claudio, primero agradecerte por... Hola, Dani. Hola, Claudio. Magistral exposición. Y bueno, después vas a ver ahí en el chat todos los agradecimientos y el reconocimiento por esta charla, pero antes de cerrar, me encantaría hacer una pregunta más personal, ¿no? Digamos, ¿qué significa, qué te motivó a vos estudiar específicamente este proceso de la historia? O sea, ¿qué te motivó a ti a estudiar? Y nos queda ganas de seguir aprendiendo contigo, ¿eh? Así que te vamos a usar otra vez, pero ¿cuál es la motivación en realidad por estudiar esto? A ver, bueno, lo primero que me motiva es que, digamos, la curiosidad. Si bien yo, digamos, para ubicarnos en el tiempo, digamos, saliendo del colegio y estudié algo que no tiene nada que ver, digamos, que en el fondo era con lo que yo me ganaba la vida y era el sustento de mi casa, etc. Siempre me llamó la atención, tuve curiosidad de que cómo fue posible. ¿Dónde está la explicación? ¿Qué ocurrió? O sea, eran varias preguntas. Entonces decidí empezar a leer por mi cuenta y bueno, esto se va atrapando, digamos. En el fondo uno va leyendo, lee un documento y ese documento lo lleva a otro documento, etc. Y en paralelo, entendí, digamos, que para que esto pudiera haberse llevado a cabo, digamos, existió en forma paralela la Segunda Guerra Mundial, que entregó, de alguna manera, dio la posibilidad de que esto ocurriera. Entonces, en el fondo fui viendo el tema de la guerra mezclado con el tema del Holocausto. Ahora, obviamente, después de muchos años de leer, decidí que había que darle un marco estructural a esto y es por eso que, como lo dijo Natalia en la presentación, estudié, digamos, el diplomado en Historia Contemporánea, que abarca todos estos temas y en el fondo desde la Revolución Francesa en adelante. Y eso, básicamente, o sea, en el fondo, buscar la explicación por curiosidad, digamos, para poder entender. Claudio, quiero agradecerte muchísimo. Primero, en nombre de la comunidad sefaradí. Bueno, está también acá Gerardo Gorodicher, así que en nombre de comunidad judía toda, digamos, por contar en la comunidad judía también con alguien que pueda ser experto, que nos pueda enseñar, nos pueda ilustrar y que podamos aprender. Estamos a horas, en realidad, de la conmemoración de Yom HaShoah. Parece importante poder tener una perspectiva más allá, cuando ya se están yendo los últimos sobrevivientes, por tener una perspectiva y una especie de antídoto, ¿no? Ahora que estamos buscando vacunas, el estudiar, el aprender y el saber más es la mejor vacuna, así que te agradecemos muchísimo y a todos, bueno, por estar presentes y por compartir esta noche. Así que un abrazo grande y muchísimas gracias. No, muchas gracias, Dani, por tus palabras y lo que necesiten, encantado. De hecho, me entretiene mucho, me gusta mucho poder, digamos, explicar, enseñar, digamos, compartir con la gente, con todos, en este caso a través de Zoom, pero bueno, es lo que se puede. Así que no hay problema.
Muchas gracias, Claudio, y eres todo para todos, y un abrazo grande, y gracias por tomarse el tiempo de estudiar esos temas tan importantes. Gracias, Claudio. Desde acá. Claudio, habla joven, ¿cómo estás? Hola, Abraham, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no nos vemos ahí pegándonos Sí. patadas en el fútbol. Sí. Oye, Claudio, primero que nada, quiero aprovechar la ocasión, realmente felicitarte por lo bien informado que estás. Nos diste, como dijo Dani, una clase magistral con respecto al Holocausto y el modernismo. Esperemos que, si Dios quiere, nunca más vuelva a pasar algo como esto. Pero, como alguien muy bien dijo, mientras existe el Estado de Israel, es difícil. Quiero agradecerte a nombre de la comunidad, a nombre de todas las personas aquí presentes, el haber compartido con nosotros tus conocimientos que nos dan la posibilidad de tener antecedentes para poder, digamos, pensar que nunca más volverá a pasar. Te agradezco mucho, Claudio, realmente. No, muchas gracias, no, la verdad no hay nada que Al agradecer. contrario, Claudio. Creo que tu padre, que lo conocí, fue colega mío, estaría muy orgulloso de haberte escuchado este tipo de disertación que nos diste. En serio, Claudio. No, muchas gracias, Sí. muchas gracias. Quiero recordar Absolutamente. también, sí, quiero recordarle a la comunidad que la próxima semana es Yom Ha'atzmaut y conoceremos un poco de Israel en los ojos de Ronnie Kaplan. Esto estará disponible en YouTube a partir del jueves 15 de abril. Todos ustedes invitados. Buenas noches. Gracias, Claudio. Gracias a todos los Gracias. presentes y nos veremos, si Dios quiere, en otra actividad. Gracias. Gracias, gracias.